Ya arranca por fin la nueva temporada de carreras y eso significa que también comienza la IndyCar Series, la competición de monoplazas por excelencia en los Estados Unidos y quizás la segunda más importante del mundo, solo por detrás de la Fórmula 1. Como hemos venido haciendo en los últimos años, Motor.es ofrecerá una cobertura completa de este campeonato desde sus inicios a principios de este mes de marzo en las calles de St. Petersburg, Florida, hasta su conclusión dentro de 6 meses, a mediados de septiembre, en el circuito de Laguna Seca. Por supuesto, una de las grandes estrellas del campeonato seguirá siendo el piloto español Alex Palou, en la que será su cuarta temporada en los Estados Unidos, en busca del que podría ser su segundo título y quién sabe si quizás obtener esa esquiva victoria en las 500 millas de Indianápolis. Pero esta será solo una de las muchas historias que protagonizará una de las parrillas más grandes que se recuerdan en los últimos tiempos dentro del entorno IndyCar. En este vídeo vamos a hacer un análisis más o menos completo de todas las cuestiones, las circunstancias y por supuesto los equipos y pilotos que participan en esta temporada para que podáis arrancar la IndyCar 2023 con la información más actualizada y completa. Sobre la superficie, el campeonato no parece haber cambiado mucho con respecto al año pasado, pero hay modificaciones importantes que evidencian que podríamos estar ante una de esas temporadas en las que el orden establecido se vea alterado en más de una ocasión. Esta será la sexta temporada en la que IndyCar utilice el chasis Dallara IR18, la modificación extensiva del DW12 que se utilizó por primera vez en la temporada 2012. A su vez, será la cuarta temporada en la que se incorpore el Aeroscreen, el dispositivo de seguridad exclusivo de IndyCar, en el que, aparte de tener la estructura de titanio alrededor del piloto más rígida y con mayores cargas que lo que soporta el halo de la FIA, también incorpora y añade unas láminas de policarbonato que impiden en la medida de lo estrictamente posible que cualquier elemento extraño pueda penetrar dentro del cockpit. Esta será, sin embargo, la última temporada en la que el paquete se utilice tal cual está en su configuración actual, porque de cara a 2024 se vienen cambios importantes a raíz de la incorporación del sistema híbrido. Y es que estos motores 2.2 V6 tendrán, a partir de la próxima temporada, un sistema ERS que aportará una potencia extra de hasta 100 caballos, la cual se empleará única y exclusivamente para la asistencia de adelantamiento push to pass, lo cual hoy en día se obtiene a través de la presión extra del turbo. La intención de IndyCar inicialmente era la de sustituir estos motores por unos 2.4 V6 para la próxima temporada. Sin embargo, el hecho de no haber podido encontrar un tercer fabricante, sumado a los costes estratosféricos que estaba generando el desarrollo de estas unidades para Chevrolet y Honda, hizo que estos planes terminaran por descartarse hace apenas pocos meses. Así que estos motores seguirán siendo los mismos el próximo año y se les añadirá únicamente el sistema híbrido, el cual consiste en un supercondensador que inicialmente estaba diseñado por la compañía alemana Mahle, pero que debido a los problemas que estaba causando y retrasos en el diseño, será Chevrolet y Honda quien se encargue de refinarlos y distribuirlos a los competidores. De hecho, de cara a esta temporada, Dallara ha incorporado unas nuevas actualizaciones para este coche que permitirán a los equipos dotar a sus setups de una mayor diferenciación y quizás tener más libertad, especialmente en zonas como los barge balls, las aletines que se incorporan en los coches tanto para los óvalos como para los circuitos, y una mayor inclinación permitida en el alerón trasero, lo cual permitirá hasta un 10% más de carga aerodinámica en los óvalos, lo que debería resultar, en teoría, en un espectáculo más divertido. Además, también habrá otro par de novedades importantes que permitirán avanzar a IndyCar en materia de sostenibilidad. Por un lado, Firestone va a incorporar en las 5 carreras de circuito urbano un tipo de compuesto blando derivado del guayule, un árbol cultivable en el sur de Estados Unidos que permite separar la producción de caucho habitual y destinarlo exclusivamente para el uso en carreras para posteriormente ser reciclado, de tal forma que esto permitirá que la producción de neumáticos, si se acaba generalizando, sea muchísimo más sostenible y menos contaminante. Esto se va a utilizar, como digo, solo en las 5 carreras de urbanos, pero la intención futura es expandirlo a todos los eventos del calendario. Por otro lado, Shell, que es el nuevo socio de combustibles de IndyCar, ha incorporado un combustible 100% renovable, un combustible que viene derivado de la planta de azúcar, pero concretamente de los desechos de la plantación de azúcar con la que anteriormente se hacían las gasolinas. Esto es un derivado también del etanol, pero en teoría esto permitiría también generar una cantidad de emisiones muy inferior al no tener que beber de los recursos habituales que se utilizan para la producción de gasolina. Estas medidas les permiten adelantarse hasta en 3 años a la Fórmula 1 en la materia de utilizar gasolina de forma renovable para la competición.
El calendario de esta temporada será bastante continuista con respecto al del año pasado. Se mantienen las 17 carreras, se mantienen los mismos grandes premios y carreras ovales, y realmente solo hay algunos pequeños cambios de fechas que no contribuyen mucho a alterar la naturaleza del calendario. La única gran novedad que sí se produce es en la ubicación del Gran Premio de Detroit, que habitualmente es la primera carrera después de las 500 millas de Indianápolis. Este evento durante los últimos 30 años se ha venido disputando en el Parque Belle Isle, una isla artificial cuyo circuito pues será querido y odiado a partes iguales dependiendo de la época. Ahora esta cita regresa a las calles propiamente dichas de Detroit, al downtown, en la misma sección en la que se disputó el Gran Premio de Fórmula 1 en los años 80, aunque con un circuito notablemente diferente y bastante más simple que el que acogió a los Senna y Mansell en aquella época. Por lo demás, la composición del calendario seguirá siendo la misma, con 11 carreras en circuito, 5 de ellas en urbanos y 6 carreras en óvalos, incluyendo la cita doble de Iowa, que continúa por segundo año consecutivo. De cara a 2024, el campeonato quiere incorporar el óvalo de Milwaukee para expandir un poco más la presencia oval en este certamen e ir añadiendo una carrera por temporada hasta alcanzar las 20 en el futuro. Quién sabe, quizás si con visitas internacionales que por el momento parecen una pequeña quimera. A nivel de competición también hay dos cambios importantes esta temporada. El primero afecta directamente a la clasificación general, ya que por primera vez en 10 años las 500 millas de Indianápolis no otorgarán doble puntuación como venían haciendo. El ganador se llevaba 100 puntos en lugar de los 50 habituales, y esto hacía que la carrera tuviese un efecto notablemente destacado en el transcurso de la temporada, especialmente en su primera mitad, a la vez que penalizaba muchísimo a los pilotos que tenían un mal día en Indianápolis e invitaba a los pilotos a asumir menos riesgos en una carrera donde supuestamente se tienen que tomar el mayor número de riesgos posibles para intentar vencer. Eso sí, la clasificación de las 500 millas de Indianápolis seguirá dando puntos extra a los 12 primeros clasificados y no solamente al hombre que consiga la pole. A su vez, también se han retocado las sesiones de clasificación en las carreras de circuito, que en los últimos años eran demasiado propensas a banderas rojas, accidentes y situaciones en las que algunos pilotos no podían siquiera completar una vuelta con bandera verde debido a un mal timing a la hora de salir a pista. Para este año, todos los grupos de clasificación, tanto los dos de la primera ronda como la segunda y el Fast Six final, tendrán un reloj que solo se iniciará en el momento en el que el primer coche cruce la línea de meta, con lo tanto no se perderán segundos en el caso de que alguien cometa un error al principio, y se incentivará que los pilotos salgan a pista para completar una vuelta. Además, en cada una de las sesiones, la primera bandera roja que salga detendrá el crono, por lo tanto no se perderá tiempo en un primer incidente. Posteriores banderas rojas no tendrán esa detención del tiempo, salvo en el Fast Six, donde independientemente de lo que pase, los pilotos deben tener al menos 6 minutos de tiempo en pista con bandera verde dentro de los 10 que se les otorga. Ahora que ya hemos hecho un repaso a todo lo que relaciona al mundo de la competición, específicamente a las máquinas y a los procedimientos, es hora de entrar en materia y hablar de la parrilla. Una parrilla realmente numerosa, la más poblada en una primera carrera de IndyCar desde el año 2001, con 27 coches en pista en las carreras de circuitos y un 28º garantizado para las pruebas de óvalo, además de, por supuesto, 2 coches extra que completarán la parrilla de 33 de las 500 millas de Indianápolis. Estos son los 10 equipos y todos sus protagonistas para esta temporada. Empezamos por el equipo campeón del último año, Team Penske, que después de unos años un tanto irregulares volvió a tener una temporada realmente extraordinaria, terminando sus 3 coches a tiempo completo en primera, segunda y cuarta posición en la clasificación general. Los números hablan por sí solos: 9 victorias, 9 poles, 21 podios. Durante prácticamente toda la temporada, Penske fue el equipo a batir, salvo en las 500 millas de Indianápolis, donde por segundo año consecutivo volvieron a ser tremendamente poco competitivos, una situación realmente sorprendente para un equipo del calibre de Penske y que sigue siendo su gran punto flaco a solventar para este año 2023. Su alineación de 3 pilotos se mantiene intacta con respecto al año pasado. ¿Por qué cambiar? Realmente el rendimiento ha sido absolutamente brillante. De hecho, el hombre que estaba más en la cuerda floja el año pasado, Will Power, es quien acabó conquistando el campeonato. Este año, eso sí, no defenderá el número 1 como se hizo después de su primer campeonato en 2014, y llevará el 12, por lo que, por tercera temporada consecutiva, ningún piloto llevará el número 1 en la parrilla de IndyCar. A sus 42 años, Power parece haber encontrado la estabilidad que le había faltado durante tantísimos años de su carrera. Sabemos que es un piloto rapidísimo, sabemos que es capaz de ganarle a cualquiera en cualquier día, pero que también era capaz de tener resultados que le hundían en la clasificación general. El año pasado fue todo lo contrario, solo una victoria en Detroit, pero una enorme cantidad de podios y top 5 que le permitieron acabar ganando incluso con cierta tranquilidad el campeonato en la última ronda de Laguna Seca.
Los años le han convertido en todo un experto en los óvalos y no ha perdido esa velocidad tan única que tienen los circuitos, que le ha convertido ya oficialmente en el mejor clasificador de la historia después de superar el año pasado el récord de poles de Mario Andretti. Ahí queda. Ahora que su estatus dentro del equipo parece estar ya más consolidado, su objetivo será sin duda añadir una segunda victoria en las 500 millas de Indianápolis y volver a ser competitivo. Su principal amenaza dentro de su propio equipo será sin lugar a ningún tipo de dudas Joseph Newgarden, el piloto del coche número 2. Y 2 es la posición en la que ha terminado en los 3 últimos años Newgarden, siendo batido por Dixon, Palou y Power respectivamente. Algo realmente frustrante para un piloto capaz de ganar muchísimas carreras en una temporada, pero que todavía no ha conseguido rematar la faena en los últimos años, y sabemos que es capaz, 2 títulos así lo atestiguan. El año pasado fue el piloto que más victorias consiguió, 5 en total, sin embargo volvió a pasarle algo que ya le había ocurrido alguna que otra temporada anterior, y es que las carreras que no ganaba prácticamente no las terminaba en el podio, a lo que sumamos la mala suerte del accidente en Iowa y otra serie de circunstancias supletorias como el mal fin de semana de la Indy 500. Sería difícil realmente apostar por alguien que no fuese Joseph Newgarden conociendo estas estadísticas, pero sin duda lo que más va a querer el estadounidense con toda su fuerza es terminar por fin de rematar la victoria en las 500 millas de Indianápolis, a la que no se acerca desde que estuvo peleando por el triunfo en 2016. Completa el trío maravilla de Penske el neozelandés Scott McLaughlin, que este mismo año podría convertirse perfectamente en un claro candidato al campeonato, si no en un potencial campeón. Después de una primera temporada bastante floja en la que tuvo que adaptarse a los monoplazas, a los Estados Unidos y a los neumáticos blandos, su segundo año empezó de una forma absolutamente brillante. Y aunque no consiguió conservarlo del todo a mitad de temporada, su final fue extraordinario, siendo probablemente el piloto más en forma del último cuarto de temporada. Si McLaughlin empieza este 2023 como acabó 2022 y sigue acumulando victorias, yo creo que también habría que tenerle muy en cuenta para el campeonato. Su principal rival a batir, como siempre, será Chip Ganassi Racing. No por algo han conseguido entre los dos equipos 16 de los 17 últimos campeonatos en IndyCar. Ganassi mantiene su formación de 4 coches para esta temporada después de un 2022 algo convulso, en el que no parecieron tener todas las herramientas en sitio para ser unos candidatos serios y claros al campeonato a final de temporada. Curiosamente, todo lo contrario que en la Indy 500, donde fueron prácticamente el equipo a batir y donde se hicieron con una nueva cara en el Borg Warner Trophy. El piloto que terminó en mejor posición la pasada temporada, y no le sorprende esto a nadie, es Scott Dixon, que a sus 42 años no da ninguna sensación de querer levantar el pie del acelerador. Sigue siendo increíblemente consistente, sigue siendo esa amenaza de piloto que estando en el puesto 18 puede acabar perfectamente en el podio, y lo demostró el año pasado con grandes actuaciones, aunque las victorias de un tiempo a esta parte se le vienen resistiendo con bastante más frecuencia que en sus años más dorados. Sin embargo, sigue quedando arriba, sigue siendo una amenaza constante para todo, y sin duda alguna tendrá también sus ojos puestos en las 500 millas de Indianápolis, donde un error suyo en la parada precisamente le privó de una victoria que tenía prácticamente atada. Por supuesto también está el tema del campeonato, porque si lo gana sería el séptimo e igualaría a toda una leyenda como AJ Foyt. 2022 fue sin duda un año bastante complicado para Alex Palou y una defensa de título que desde luego no fue para nada la soñada, ya que el piloto español no consiguió ninguna victoria hasta esa última ronda espectacular en Laguna Seca, en la que ganó por medio minuto de ventaja. Antes ocurrió de todo, muchas carreras las que se quedó cerca de la victoria, el contencioso con su propio equipo por el contrato que firmó con McLaren y el arreglo final que llegó en septiembre para felicidad de todos, por el cual Palou continuará una temporada más en Ganassi a la par que ejerce de piloto probador de McLaren en Fórmula 1. De hecho, su futuro en IndyCar parece pasar ya más por los coches naranja que por el equipo de Ganassi de cara a 2024. Parece ser que esta será su última temporada al volante del número 10, y ahora que parece haber reencontrado ese instinto killer que no estuvo siempre en las carreras de 2022 por diversas circunstancias, creo que nadie se atrevería tampoco a apostar en contra de Palou si el español llega en una buena situación de cara a final de temporada. No había mucha confianza en las posibilidades de Marcus Ericsson de asentarse en IndyCar desde que llegó de la Fórmula 1 por la puerta de atrás, y lo cierto es que el piloto sueco se ha ganado un hueco por derecho propio como uno de los nombres clave y por méritos propios. Aunque la espectacularidad todavía no es un atributo que se pueda utilizar para definir al piloto sueco, el año pasado fue la temporada de su consagración, donde estuvo peleando por el campeonato durante buena parte del año hasta una segunda mitad bastante más floja que le relegó al sexto puesto en la general. Por supuestísimo, nada de eso importó, porque en el mes de mayo consiguió la victoria que todos buscan, la de las 500 millas de Indianápolis, arrebatándosela a los pilotos de McLaren con unas últimas 20 vueltas demenciales.
El sueco se cree capaz de dar ese pasito extra que es necesario para pelear el campeonato y terminar de reafirmarse como alguien que no viene a ser simplemente un piloto de pago, sino un competidor en condiciones. Veremos a ver si es capaz de conseguirlo y sobre todo si es capaz de volver a repetir el extraordinario rendimiento que presentó en Indianápolis. La gran novedad de Ganassi para este año radica en el cuarto coche, donde no continuará Jimmie Johnson después de 2 temporadas muy frustrantes intentando asumir la imposible empresa de adaptarse a los monoplazas pasados los 45 años. En su lugar habrá 2 pilotos, dividiéndose el calendario, uno para los circuitos y otro para los óvalos, siendo el único coche de la parrilla que adopta este modelo partido que ya se ha empleado con anterioridad en otros equipos. En las carreras de circuito estará un debutante, el neozelandés Marcus Armstrong, que llega procedente de la Fórmula 2, donde no ha tenido mucha fortuna en los últimos años, repitiendo la 13ª posición final en 3 años consecutivos. Sin embargo, mucha gente opina que Marcus Armstrong es capaz de mucho más que lo que fue capaz de exhibir en Fórmula 2, donde en varias ocasiones le persiguió la mala suerte o la falta de criterio en momentos clave. Armstrong tendrá un muy buen equipo para adaptarse, un calendario adoptado a su medida en el que no tendrá que enfrentarse a las carreras de óvalo, y no sería para nada descartable verle pelear por un top 5 seguramente en algún punto de la temporada. Sin embargo, las mayores esperanzas de este coche están situadas en las carreras de óvalo, donde estará el japonés Takuma Sato, el veteranísimo piloto nipón con 500 millas de Indianápolis a sus espaldas, asume el que podría ser seguramente el último gran contrato de su carrera. Deja de competir a tiempo completo, donde estuvo los últimos años con Coyne, Andretti, Rahal y otros muchos equipos, y se centra exclusivamente en las pruebas de óvalo, que han sido lo que realmente ha salvado su resumen en los 2 últimos años, porque las pruebas de circuito realmente ya habíamos visto un declive acusado de un Takuma Sato que en el pasado era uno de los pilotos más rápidos en este terreno. Teniendo en cuenta que Sato ha ganado las 2 veces que ha estado con un coche muy competitivo en Indianápolis y que Ganassi es un equipo muy competitivo en Indianápolis, creo que se pueden ir haciendo apuestas y cábalas de cara a un posible tercer anillo en las manos de Taku. El equipo que ocupó la posición de tercero en Discordia el año pasado fue McLaren SP, que este invierno ha cambiado su nombre a simplemente McLaren para integrarse más dentro de la estructura liderada por Zak Brown, y lo hace en un año además muy importante para el equipo, ya que la formación de 2 coches se amplía con una tercera máquina con la que esperan poder plantar cara de forma más seguida a Penske y Ganassi durante la temporada. El líder del equipo un año más seguirá siendo el mexicano Pato O'Ward, que el año pasado solo pudo terminar en 7ª posición, algo que realmente consideró muy frustrante después de haber aspirado al campeonato en 2021 contra Alex Palou. Tuvo notables problemas mecánicos, no siempre pareció que el equipo estuviese a la altura en ciertos circuitos y realmente eso ahogó bastante sus 2 victorias y su rendimiento bastante sólido durante el año. Si McLaren consigue encontrarse en condiciones, Pato será sin duda uno de los grandes candidatos al título, además ya sin los pájaros de poder moverse a otra formación o de la Fórmula 1, que parece por el momento bastante aparcado. Uno de sus compañeros seguirá siendo el sueco Felix Rosenqvist, que se cambia de coche. El año pasado llevaba el número 7 y ahora llevará el nuevo tercer coche del equipo, el número 6, que inicialmente estaba pensado para Alex Palou. De hecho, lleva el sponsor de Palou en Ganassi. Rosenqvist consiguió salvar su puesto en McLaren gracias a una temporada bastante decente en la que terminó 8º, justo por detrás de Pato O'Ward, siendo la sombra y no una sombra del piloto mexicano. Muy buenas actuaciones, reencontró su velocidad de sus primeros años en Ganassi, y aunque no consiguió cerrar la temporada con una victoria, su vuelta a la competitividad son muy buenas noticias para McLaren, porque sabemos que Rosenqvist es un piloto muy veloz. Sin embargo, con la inminente llegada de Palou dentro de unos 12 meses, Rosenqvist sabe que tendrá que producir una gran temporada, probablemente para encontrar acomodo en otro equipo, algo que ya intentó en los últimos meses de 2022 antes de ser confirmado finalmente con McLaren. La gran novedad para McLaren, por tanto, en el coche número 7 será la llegada de Alexander Rossi, el piloto estadounidense que ha abandonado Andretti Autosport después de 7 temporadas. De hecho, es el único equipo con el que había competido en IndyCar y el que le lanzó al estrellato con la victoria en la Indy 500 de 2016 y sus peleas por los campeonatos tanto en 2018 como en 2019. La llegada del Aeroscreen había hundido su rendimiento a la zona media de la tabla, pero en el último año empezamos a ver de nuevo al Rossi ganador, ya por fin adaptado a las necesidades nuevas del IndyCar, volvió a ganar una carrera 3 años después y terminó como el mejor piloto de Andretti, así que llega en un momento dulce para incorporarse a un equipo como McLaren, aplicar nuevos métodos y poner en aprietos a todos unos pilotos realmente sólidos como O'Ward y Rosenqvist. Veremos a ver si incluso también puede añadir una segunda victoria en Indianápolis, que lleva bastantes años buscando con mucho ahínco, y McLaren ha sido un equipo muy competitivo en Indianápolis este último año, así que yo no perdería de vista a Rossi en 2023.
Siendo históricamente en los últimos años el tercer equipo de la parrilla, Andretti Autosport se ha visto ligeramente relegada por la emergencia de McLaren y sin embargo siguen siendo un equipo capaz perfectamente de pelear o incluso ganar el campeonato, cosa que solo han conseguido recientemente en 2012 de la mano de Ryan Hunter-Reay. El equipo ha atravesado unos pequeños cambios recientemente y su formación los refleja en esta temporada con la salida de Alexander Rossi. Parece ser que en pretemporada han encontrado unos avances importantes que les permitiría estar en la parte delantera, pero habrá que ver si durante el año y especialmente en las primeras carreras esa mejora se refleja en resultados. Ya sin la presencia de Alexander Rossi, el líder indiscutible de Andretti es Colton Herta, si no lo era ya de motu propio después de su fantástico rendimiento en 2020 y 2021. Sin embargo, en 22 fue una temporada de una notable caída para Herta, que siguió siendo muy rápido en los circuitos normales, en los ruteros, pero a lo que sus malos resultados en los óvalos se le incorporó una mayor irregularidad que otras temporadas. De hecho, apenas vimos al Colton Herta brillante de otros años y terminó por detrás de Alexander Rossi en la clasificación general en 10ª posición. Este es un año clave para el propio Herta, ya que ahora no tiene los pájaros encima de la cabeza de la Fórmula 1 tan constantemente como el año pasado y podrá centrarse más en la competición, en intentar terminar arriba para obtener esos puntos de superlicencia y también para recuperar un poco del crédito perdido. La segunda espada de Andretti, al menos por nombre, es el francés Romain Grosjean, que viene de un 2022 que solo puede describirse como decepcionante. Después de un primer año de rookie bastante decente, su llegada a Andretti le situaba como un potencial candidato a victorias, top 5 o quién sabe incluso si el campeonato. Sin embargo, realmente pasó todo lo contrario. Grosjean terminó 13º, fue una temporada en la que solo subió una vez al podio, no logró la victoria, que se le sigue resistiendo, y estuvo más tiempo metido en incidentes y cruces de declaraciones que peleando en la zona delantera de la parrilla. Andretti necesita que Romain Grosjean sea esa referencia de veteranía y velocidad que les permita dar un salto adelante a nivel de setups, y necesita que el francés también poder consolidar ese rendimiento. Está en el segundo año de un contrato de 3, así que tendrá esa libertad de poder permitirse más riesgos e intentar ver si recaptura esa forma, no solo de su primer año de IndyCar, sino también de algunos de sus mejores años en Fórmula 1. Una de las grandes historias de la temporada podría estar en el rendimiento del reemplazo de Rossi, el estadounidense Kyle Kirkwood, considerado por muchos como la mayor promesa de las categorías inferiores de IndyCar de las últimas 2 décadas. Ganó todos los campeonatos con una gran facilidad y además con grandísimos números. Sin embargo, su primera temporada en el equipo Foyt estuvo más protagonizada por los accidentes, intentando sobreconducir un coche que era evidentemente de los peores de la parrilla. Le faltó paciencia, le faltó experiencia y se perdió un poco de ese hype con el que venía de haber arrollado en Indy Lights. Sin embargo, en pretemporada parece haberlo recuperado un poco con grandísimos tiempos desde el inicio, muy cerca de sus compañeros y casi siempre en las primeras posiciones. Es de esperar que Kirkwood esté peleando por podios a lo largo del año, ahora que está en un equipo importante como Andretti, que le ha llevado por los últimos años de su carrera. De hecho, en Foyt estaba cedido por el equipo Andretti y veremos a ver si no se produce una explosión de una nueva estrella americana dentro del deporte y un piloto que pueda poner en aprietos a todo un Colton Herta, cosa que desde luego no es nada fácil. El cuarto coche del equipo seguirá estando ocupado un año más por el canadiense Devlin De Francesco, ahora en su segunda temporada en IndyCar. Su año de rookie fue bastante complicado, tuvo bastantes incidentes en la primera mitad de temporada y aunque estuvo en un perfil bastante más discretito en la segunda mitad, desde luego no fueron para nada los resultados que cabe esperar de un equipo como Andretti. Hay muchos rumores que afirman que Andretti estaría buscando un cuarto piloto competitivo para ese coche en lugar de un piloto simplemente de pago, que es la fórmula que han adoptado en los últimos años, así que De Francesco deberá empezar a producir y rápido, algo que no invita a pensar su historial, pero que existe la posibilidad si consigue aprender de sus 3 veloces compañeros. Dentro de la zona media, uno de los equipos más consistentes temporada sí, temporada también, es Rahal Letterman Lanigan Racing, y todo ello a pesar de un 2022 bastante complicado donde la expansión a 3 coches se les atragantó bastante. Sin embargo, a mitad de temporada consiguieron encontrar el rumbo y las últimas carreras del año ya nos vimos a un equipo al Rahal de otros años peleando por podios, incluso por alguna que otra victoria que no terminó por llegar, pero que son perfectamente capaces de conseguir. El líder del equipo seguirá siendo Graham Rahal, quien por primera vez desde 2014 se quedó fuera del top 10 de la general. Una situación sorprendente, pero que realmente refleja la ligera deriva de resultados que viene experimentando desde sus años dorados, en 2015 y 2016, donde estuvo peleando por el campeonato. Sigue siendo un piloto capaz de estar arriba, de pelear por top 10, de rascar podios, pero realmente el mal inicio del año pasado le lastró bastante y solo lo medio pudo apañar
soñar al acabar un décimo. Seguirá siendo la gran referencia del equipo, pero este año debería ponerle bastante complicadas las cosas su compañero, el danés Christian Lundgaard, en su segundo año en IndyCar. La pasada temporada terminó 14º, pero realmente su rendimiento en varias ocasiones apuntaba a que podríamos estar viendo a un piloto capaz de estar mucho más arriba, especialmente en el Gran Premio de Indianápolis, donde terminó segundo, relativamente cerca de conseguir el que habría sido su primer triunfo. Este podría llegar este año seguramente en algún circuito rutero, porque los óvalos siguen siendo todavía su punto flaco. Si consigue ponerlo de su lado, es bastante probable que pensemos en un Lundgaard capaz de estar en top 10. En los test ha ido muy bien, así que no digan que no les avisamos. La tripleta de coches del equipo Rahal se complementa con Jack Harvey, que tuvo un 2022 absolutamente espantoso. Venía como una gran apuesta del equipo después de haberse incorporado de Meyer Shank, un equipo en el que estaba situado dentro del top 15 con cierta facilidad, y lo cierto es que fue una temporada absolutamente terrorífica en la que ni tan siquiera la mejora del equipo a mitad de año se notó para él. Solo terminó una carrera entre los 10 primeros y estuvo mezclado realmente casi siempre en la parte baja de la parrilla. Tanto es así que le han cambiado de coche, ahora es Christian Lundgaard que lleva el patrocinio que llevaba Harvey, y Harvey por lo tanto ha quedado relegado al que es de facto el tercer coche del equipo. Por lo tanto es una temporada clave para él porque no tendrá una tercera oportunidad si se repiten los malos resultados. Sigue siendo en teoría un clasificador bastante digno, algo que no se vio el año pasado y que necesitará recuperar en 2023. Estando siempre a las puertas de dar el saltito para pelear por cosas más importantes se encuentra Ed Carpenter Racing, que al menos a falta de ello encuentra la estabilidad necesaria con sus dos coches más el tercero que alinean en las pruebas de óvalo para su jefe. El líder del equipo sigue siendo Rinus VeeKay, quien el año pasado descartó la posibilidad de incorporarse a un equipo más grande y renovó con el equipo Carpenter. Una temporada decentita de VeeKay, que terminó en 12ª posición, no consiguió añadir nuevas victorias a su palmarés, pero estuvo bastante arriba, logró una pole por el camino y desde luego volvió a demostrar grandes dosis de brillantez en momentos muy puntuales. Sin embargo, sigue pecando de una inconsistencia importante en diferentes situaciones de la temporada que todavía hace que hay gente que tenga recelo con respecto a las posibilidades del neerlandés. En un buen día puede ser perfectamente de los 5 más rápidos de la parrilla y necesitará tener muchos buenos días realmente para volver a meterse dentro de un top 10. Otro que también necesitaría bastantes buenos días sería su compañero Conor Daly, que sigue sin poder dar ese salto adelante también que le permita meterse con más regularidad en el top 15 y en el top 10. De hecho, la mayor parte de las carreras del año pasado Daly las terminó, pero fuera de los 10 primeros. Parece ser un tipo de competidor que realmente no destaca en exceso y que no consigue que los elementos funcionen a su favor, ya sea o por falta de talento o por falta de circunstancias dentro de su equipo, o las dos cosas. Además, por si fuera poco, siempre que está arriba, como en Indianápolis, le pasa algo, ya sea un neumático, ya sea una mala parada, etcétera, etcétera. Al menos trae el patrocinio para todos los coches del equipo, así que su continuidad está garantizada, pero desde luego hay mucha gente que espera bastante más de este piloto, que en su momento prometía grandes cosas o incluso llegar a Fórmula 1, cosa que sabemos que no ocurrió. Y por último está el jefe Ed Carpenter, que continúa en su tercer coche destinado exclusivamente para las pruebas de óvalo, donde va a ampliar la cantidad de coches de la parrilla a 28. No es un programa que le haya dado muchas alegrías en los últimos años a Carpenter en general, pero aún es capaz en un buen día de meterse en top 10 y pelear por algún resultado decente. Desde luego a Carpenter le gustaría volver a ganar, cosa que lleva bastantes años sin hacer, y sabemos que es un piloto cuya experiencia y habilidad acompaña cuando el setup acompaña, cosa que no han sido capaces de clavar en su equipo realmente en los últimos años. Meyer Shank Racing era un equipo que estaba postulado para dar un gran salto adelante en 2022, pero su asociación técnica con Andretti Autosport pareció trasladar el virus de la poca competitividad hacia ellos, porque lo cierto es que la temporada estuvo lejos de las expectativas, en especial en una segunda mitad de temporada espantosa, donde al equipo le costaba siquiera meter algún coche en el top 15 en las carreras finales. Por lo pronto han optado por la continuidad y mantienen a sus dos experimentadísimos pilotos al frente de la organización antes de hacer ningún cambio apresurado. El más relevante del año pasado fue el francés Simon Pagenaud, que llegado de Penske se encontró con un shock importante de expectativas y de rendimiento. Rindió bastante bien en la primera mitad de temporada, estuvo metido en 9ª posición durante buena parte de la misma, pero en la segunda se diluyó como un azucarillo. Tuvo problemas con su ingeniero, tuvo problemas con los setups de los coches, y este año espera poder dar un salto adelante después de 3 años en general bastante complicados, un tiempo a esta parte. Parece ya un poco una sombra del piloto que llegó a ganar el campeonato y la Indy 500 de la mano de Penske. A su
lado tendrá a su compañero Helio Castroneves, que terminó en 18ª posición, 3 por detrás de Pagenaud en su regreso a tiempo completo. La inactividad de los años anteriores en monoplazas se notó y Castroneves realmente estuvo bastante atrás durante buena parte de la temporada. A medida que se aproxima cada vez más a los 50 años, parece complicado pedirle a Castroneves una temporada completa del nivel de sus mejores años en Penske, pero lo que sí es bastante factible pedirle es quizás que esté en la terna de posibles ganadores de las 500 millas de Indianápolis en busca de ese quinto triunfo que le situaría en solitario como el piloto con más victorias de esta prueba. Y todo esto mientras asoma la amenaza de su posible reemplazo para la temporada 2024, el británico Tom Blomqvist, que con el mismo equipo Meyer Shank se ha proclamado campeón del IMSA y que goza de un gran prestigio en ambos paddocks. Desafiando habitualmente sus modestos recursos, la fuga de talentos, tanto en competidores como en miembros del equipo, Dale Coyne Racing continúa intentando pegar por encima de su peso, llegando a aspirar en ocasiones a victorias a lo largo de la temporada y siendo un equipo establecido de esa zona medio-baja de la parrilla de IndyCar. Esta temporada su líder establecido será el estadounidense David Malukas, que terminó 16º su temporada de novato, dejando actuaciones bastante brillantes por el camino. A pesar de la relativa poca competitividad del equipo Dale Coyne, estuvo destacado en varios eventos de la temporada, consiguió terminar en 3 ocasiones entre los 10 primeros y sobre todo ese segundo puesto en la carrera de Gateway, donde llegó a amenazar a todo Newgarden, el auténtico propietario de esa pista. Malukas ha sido postulado para ocupar un asiento en equipos más importantes en un futuro inmediato y esta temporada será clave para determinar su progresión de cara a esa eventual promoción. En esta ocasión Malukas no tendrá el veteranísimo sato de compañeros, sino a un debutante en la figura del también estadounidense Stingray Robb, que viene de ser subcampeón de Indy Lights en la última temporada. Robb llega amparado por una solidez relativa, pero no tanto por una espectacularidad que no siempre se le ha encontrado. Por lo general ha sido siempre más un piloto de segundos años que de primeros y se espera que sufra un poco en esta primera temporada para hacerse con las características de un IndyCar. Lo más destacado es que es 2 semanas mayor que Malukas, lo que convierte a ambos pilotos precisamente en los dos más jóvenes de la parrilla, y además son una pareja americana, cosa que Coyne no había hecho nunca, siendo un equipo habitualmente conocido por fichar a pilotos de dudoso talento procedentes de otros países. Muchas de las grandes expectativas de esta temporada están situadas en las espaldas de Juncos Hollinger Racing, que podría ser el equipo revelación de esta temporada a medida que amplía su estructura de 1 a 2 coches. Al frente del coche principal del equipo seguirá estando el británico Callum Ilott, cuya 20ª posición en la clasificación general no termina de reflejar la buena progresión que tuvo durante el año y las buenas actuaciones que tuvo en momentos puntuales, pese a que Juncos no pareció estar siempre a la altura a nivel de setups. Especialmente destacable esa primera fila que consiguió en la última carrera en Laguna Seca. Su equipo ha hecho grandes inversiones recientemente, tienen el material suficiente y tienen unas buenas estructuras para que Callum Ilott pueda ser quizás un contendiente a buenas posiciones. En los test de pretemporada estuvo siempre metido en el top 10, lo que implica que quizás podemos tener más veces a Callum Ilott y no solo 2 en un top 10 de una carrera de IndyCar. Este año Ilott tendrá compañero una de las grandes historias de esta temporada de IndyCar, la incorporación del argentino Agustín Canapino, todo un 15 veces campeón de turismos en Argentina, precisamente, donde ha arrasado en todas las competiciones habidas y por haber, Turismo Nacional, Top Race, TC2000, allá donde ha estado Canapino ha conseguido múltiples títulos y victorias y ahora afronta uno de sus mayores desafíos al lanzarse a los monoplazas sin casi experiencia en la maquinaria, porque prácticamente no ha competido en monoplazas en su trayectoria. Una llegada de un perfil bastante más similar a la de Scott McLaughlin que a la de Jimmy Johnson, en el caso de pilotos que dominaron en sus respectivas competiciones nacionales de turismos y llegan a este campeonato a una edad de prime dentro de sus carreras y no a una edad más veterana como la de Johnson. Canapino sorprendió bastante en los test de pretemporada, estando cerca del top 20 cuando la mayoría de gente le esperaba en la última posición a un segundo del penúltimo, lo cual indica por un lado la buena progresión de Juncos y por otro que Canapino se ha adaptado bastante rápido. Evidentemente en principio de temporada sufrirá bastante con circuitos nuevos y adaptándose a lo que es competir como tal en vez de dar vueltas, pero seguro que Canapino a medida que coja el gusto y la habilidad de pilotar los IndyCar seguramente le veremos atacando a otros pilotos con mayor frecuencia. Por último está el equipo AJ Foyt Racing, que la pasada temporada fue de largo la peor formación del campeonato. De hecho, sus dos pilotos, Kyle Kirbuth y Dalton Kellett, terminaron en los puestos 24 y 25, los dos últimos entre los pilotos a tiempo completo. Este año Kirbuth ha subido a Andretti y Dalton Kellett ha optado por retirarse después de 2 temporadas en las que ha quedado como el segundo piloto de la historia con más carreras sin un top 10.
Así que por lo tanto Foyt ha tenido que rehacer por completo su alineación sin un gran patrocinador y fiándolo todo, digamos, a una reestructuración de su equipo interno como viene siendo habitual en los últimos años. El líder del equipo esta temporada será el estadounidense Santino Ferrucci, que 3 años después vuelve a tener un asiento a tiempo completo en IndyCar. Las 2 últimas temporadas ha tenido que ir alternando entre la segunda división de la NASCAR y hacer varias sustituciones por lesión o por inconvenientes en carreras de Indy. Ahí hizo buenas actuaciones, ha seguido sumando top 10 en Indianapolis y esto le ha llevado a tener una segunda oportunidad con el equipo Foyt. Sabemos que en óvalos sigue siendo un gran peligro, de hecho potencialmente es de los 5 o 10 pilotos más rápidos de la parrilla en óvalos, y si consigue ser un poquitín más sólido en circuitos, quizás pueda devolver a Foyt al top 20 de la clasificación general. No se espera tanto de su compañero, el debutante americano danés, que competirá con licencia danesa, Benjamin Pedersen. Este piloto llega procedente de Indy Lights, donde terminó en la 5ª posición la pasada temporada, consiguiendo una victoria en una de las últimas citas en el circuito de Portland. Pedersen no es un mal piloto, de hecho si lo comparamos con Dalton Kellett seguramente sea notablemente mejor, pero a todas luces es el peor piloto de la parrilla actual de IndyCar y la falta de experiencia evidentemente debería jugar en su contra. Hablamos de un piloto que vino de competiciones europeas también, así que por lo tanto tiene esa experiencia por ahí y en principio se le deberían dar mejor los circuitos que los óvalos, pero quizá el techo de Foyt esté un poquitín más arriba en los óvalos, así que ahí tendrá también que adaptarse con velocidad. Todos estos nombres se complementan con los pilotos que van a competir en las 500 millas de Indianápolis y completar la parrilla de 33 coches del mayor espectáculo del mundo. El más importante de todos ellos es el veteranísimo Tony Kanaan, que hace pocas semanas anunció que estas 500 millas de Indianápolis serían su última carrera de IndyCar. El segundo piloto con más pruebas disputadas de la historia del campeonato hará este último baile con el equipo McLaren, después de terminar tercero la pasada temporada en la Indy 500 con Ganassi. Kanaan no ha perdido para nada su toque en Indianápolis, como demostró el año pasado, así que perfectamente podría despedirse de la competición con una victoria. Andretti continuará alineando un coche adicional, en este caso un 5º vehículo para Marco Andretti, que por 3ª temporada consecutiva vuelve a participar solamente en las 500 millas de Indianápolis, intentando resarcirse de sus múltiples sinsabores en la prueba que estuvo cerca de ganar como novato en 2006. El equipo Rahal tendrá un 4º coche en esta carrera y sorprendentemente su piloto será la británica Katherine Legge, que regresa 10 años después a la IndyCar y a esta prueba después de múltiples intentos fallidos en los últimos años. Legge se ha ganado una reputación como una buena piloto de sports cars, tanto en el IMSA como en el WEC, y llega dispuesta a demostrar que esa experiencia adicional le puede llevar a tener un buen resultado en esta Indy 500. Por último está el equipo Dreyer & Reinbold, que tendrá 2 pilotos en esta carrera, aunque de momento solo se ha confirmado uno, el británico Stefan Wilson, que competirá con uno de sus coches con el patrocinio de los últimos años, intentando también quitarse un poco la sombra de sus malas últimas actuaciones. El segundo piloto todavía no se conoce, aunque muchos dan por hecho que será el estadounidense R.C. Enerson, pero como ya el año pasado nos equivocamos a la hora de decir qué pilotos extra quedaban en la parrilla, no nos aventuraremos a decir más nombres. Puede que haya más coches, más de 33 coches inscritos en Indy 500, pero de momento parece poco probable por la falta de personal y de motores disponibles. Veremos a ver si hay sorpresa y si tenemos un 34º o un 35º inscrito, ojalá, porque eso significaría un Bump Day, eliminaciones, que es algo muy divertido de ver siempre cada año en Indy. La cobertura televisiva en los países de habla hispana seguirá siendo la misma que el año pasado. En España concretamente, Movistar Plus será la encargada de ofrecer un año más las carreras de IndyCar en sus diferentes canales, mientras que en América Latina, ESPN será la plataforma encargada de llevar toda la acción a sus hogares. Si lo que desean son ver los entrenamientos libres o las clasificaciones, están de enhorabuena, porque por segundo año consecutivo existe la plataforma IndyCar Live, donde estas sesiones se pueden seguir de forma totalmente gratuita, en directo y a la carta. Y hasta aquí el repaso de esta temporada 2023 de IndyCar, que va a empezar en muy pocos días en Saint Petersburg. Esperamos que la podáis disfrutar, esperamos que la sigáis con nosotros en motor.es y esperamos que este vídeo os sirva de ayuda para engancharos o para seguir con la mayor información posible esta maravillosa competición. Nos vemos.